Ya, bueno, mi nombre es Germán Loyola, soy de tercero y vamos a ver en esta ayudantía el manejo renal del sodio. Ya, bueno, ¿por qué no estudiamos el manejo renal del sodio? Porque el sodio es uno de los principales determinantes de la osmolaridad corporal, pero además el cuerpo la utiliza, el riñón regula su concentración para modificar lo que es el líquido extracelular. Recuerden que esto de sus primeras clases tenemos varios compartimentos, intracelular, extracelular, y el riñón regula lo que es el volumen extracelular por medio de la regulación del sodio, ¿ya? ¿Y eso de qué forma? Cuando el riñón elimina sodio por osmolaridad, por un gradiente osmótico, el agua sigue y por tanto de esa forma voy regulando el volumen de agua. Si boto sodio, va a seguir agua y disminuye el volumen extracelular. Por el contrario, si guardo sodio, voy a retener agua y por tanto voy a aumentar el volumen extracelular. Ahora, un concepto que hay que tener súper claro es que si bien el sodio es, uno de los principales determinantes de lo que es la osmolaridad a nivel sobre todo extracelular, eh, el cuerpo no regula la osmolaridad, sobre todo plasmática, regulando el sodio, sino reteniendo agua. No sé si entienden ese concepto, que igual es importante entenderlo. Más o menos. Ya. Así que lo que pasa es que hay dos temas. Uno que es la regulación de la osmolaridad plasmática y otro que es la regulación del volumen extracelular. Si bien el sodio determina la osmolaridad, el riñón eh, regula la osmolaridad no moviendo sodio, sino reteniendo agua, que eso ya, no sé si han tenido ya esa clase, con la argininasopresina, con las acuaporinas que regula ya. Eso regula la osmolaridad. El sodio se mueve cuando yo quiero mover el volumen extracelular de agua. Y eso es súper importante porque de hecho fue pregunta de prueba en mi año que preguntaban del sodio, respecto a preguntar si el sodio regula, o sea, si el riñón regula el sodio para controlar la osmolaridad, y muchos se equivocaron en esa porque la respuesta es no. Cuando el cuerpo quiere modificar la osmolaridad, retiene agua. Cuando quiere modificar el volumen extracelular, lo que hace es botar sodio o guardar sodio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con eso? Ya. Bueno, y bueno, aquí les puse este gráfico que en el fondo muestra que el sodio es uno de los principales iones que va a estar a nivel extracelular, y por tanto va a ser importante determinar el volumen extracelular. Después vamos a ver bien cómo se regula, cómo detecta el cuerpo estos cambios. Bien, ahora, algo que es importante entender es que el sodio que es filtrado a nivel de la cápsula de Bowman, la verdad es que la mayoría es reabsorbido. ¿Ya? Solamente una parte muy pequeña, como ven, de este 100% que se excreta, bueno, que se filtra, vemos aquí que la verdad es que solamente se excreta en la orina un 0,4%. Ya. La mayoría del sodio es reabsorbido a nivel del túbulo contorneo proximal. Como pueden ver acá, partimos de un 100% y aquí nos queda solamente un 33%. La mayoría es en el túbulo contorneo proximal. El asa descendente de Henle es también importante entenderlo, no reabsorbe sodio. Bueno, dependiendo del libro puede que le digan que es algo, pero es muy poquito, pero quédense con que la verdad es que no reabsorbe sodio. Recién vamos a tener una reabsorción importante de sodio a nivel de la rama gruesa ascendente de Henle. Vemos un 25% es reabsorbida, y el resto la verdad es que es muy poquito lo que se reabsorbe. Ahora, eso no lo hace menos importante porque a estos niveles más distales voy a tener importantes mecanismos de regulación que van a determinar si se estimula la reabsorción o si por el contrario se inhibe.
¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son los distintos mecanismos de reabsorción? Esto lo vamos a ver, la verdad, de manera bastante rápida. Primero, vamos a ver en el túbulo contorneo proximal. La reabsorción de sodio tiene dos mecanismos, por decirlo así, en la parte del túbulo más proximal del contorneo proximal o la parte más distal. En la parte más proximal, la reabsorción está, como vemos acá, acoplada a la expulsión de un protón por medio de este canal que se conoce como NH3. Y esto igual es importante porque, bueno, como habrán visto, creo que tuvieron su clase de ácido base, esto también es importante lo que es también la reabsorción de bicarbonato. Otra cosa importante es que además va a estar acoplada a esta reabsorción de sodio también a la incorporación de otros componentes, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, fósforo, lactato. Esto también es súper importante que lo consideren porque ustedes en tercero van a ver en endocrino que esto es uno de los blancos terapéuticos para las hiperglicemias. Si yo inhibo este receptor, perdón, este canal, que es un SGLT2, con unos medicamentos que se conocen como inhibidores de SGLT2, puedo disminuir la glicemia. Son medicamentos que son súper efectivos y se los van a mencionar mucho en endocrino. Ahora, un transportador muy importante en todo esto es a nivel de la membrana vasolateral, esta bomba sodio-potasio, y que vamos a verla no solamente en esta parte del túbulo, sino la verdad es que en todo el sistema de túbulo de la nefrona, porque esto nos va a permitir tener en el medio intracelular una concentración bastante baja de sodio, porque está constantemente expulsando el sodio, y además una diferencia electronegativa aquí bastante más negativa comparado con la parte de la luz, y por lo tanto eso me va a permitir tener el gradiente electroquímico para poder estar incorporando sodio, ¿ya? Y bueno, también este movimiento de sodio también me genera el gradiente osmótico que permite también en esta parte del túbulo contorneado proximal la reabsorción de agua. ¿Ya? Esto es la primera parte. Vemos se reabsorbe glucosa, aminoácidos, pero la verdad es que si hay un elemento que no se reabsorbe mucho en esa primera parte es el ion cloruro, ¿ya? Entonces, en la parte más distal voy a tener también eh, una reabsorción por forma transcelular y otra paracelular. La transcelular es por un mecanismo un poco distinto. También voy a tener esta bomba que incorpora sodio y expulsa un protón, pero además voy a tener otro transportador que incorpora cloruro y expulsa un anión orgánico negativo, ¿ya? Y este anión que se expulsó con este protón se van a unir y van a reincorporarse a al epitelio del túbulo contorneado. Y de esa forma se genera un continuo en el cual incorporo sodio, expulso este protón, incorporo cloruro, expulso el anión, este complejo se une y vuelve aquí, ¿ya? Ahora, ¿por qué también les mencionaba que se reabsorbía poco ion cloruro al principio? Eh, Porque lo importante es como reabsorbir poco ion cloruro, aquí al final del túbulo contorneo proximal voy a tener una gran concentración de ion cloruro. Y eso va a generar un gradiente que, como ven acá, va a permitir que se incorpore además sodio por medio de la vía paracelular. Ya, recuerden, y algo importante que considerar es que en esta primera parte la concentración o sea, se dice que la reabsorción de sodio es isosmótica. Y eso tiene que ver porque como estoy reabsorbiendo tanto sodio como agua, en el fondo la concentración de sodio a lo largo de esta primera parte del túbulo no cambia. ¿Ya? Eso igual es importante sobre todo cuando lo vamos a comparar ahora con las siguientes partes del túbulo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Si no hay... Ya. Bien. Vamos a seguir entonces. Ya.
Bueno, recordamos, rama ascendente delgada no es reabsorción de sodio, solamente reabsorción de agua, y por tanto no vamos a tener una reabsorción importante de sodio hasta la rama ascendente gruesa. Y aquí es importante este otro canal, que es este cotransportador de dos sodio, que es de sodio, potasio, cloro, dos cloro, como se ven, NKCC2, que lo que hace, como dice su nombre, incorpora junto al sodio, incorpora dos cloruros y un ion potasio. De esa forma, incorpora estos tres iones. Y como vemos también, va a estar el mismo canal NHE3, que va a también incorporar un sodio y expulsar un protón. Y nuevamente tenemos también esta bomba sodio-potasio que nos va a permitir tener este gradiente que va a permitir incorporar estos iones. Es importante también que recuerden este canal porque también es blanco terapéutico de varios diuréticos, ¿ya? O sea, no les van a preguntar los diuréticos ahora, pero los van a ver después. Ya, ahora bien, algo que también hay que entender que vamos a tener también una difusión paracelular de, bueno, no solamente de sodio, sino además de potasio, de magnesio, de calcio. Y eso es porque en esta parte del túbulo se genera, como ven acá, una carga más positiva comparada con lo que va a ser aquí el intersticio renal. Y eso, ¿por qué tiene que ver? Bueno, en el fondo porque esta parte de la membrana solamente es permeable para la vuelta del ion potasio, ¿sí? Como se incorpora sodio, cloruro, potasio, todo junto, pero lo único que va a volver es potasio. Tanto el sodio como el cloruro van a ser expulsados y por tanto esta acumulación de potasio va a generar una carga aquí positiva eh, y se va a expulsar acá. ¿Ya? Esa es como la explicación más corta. La explicación más larga tiene que ver con, con los potenciales de reposo de los iones, pero eso no es tan importante para que se rompa la cabeza con eso, ¿ya? Ahora, es importante entender que este segmento es impermeable al agua, ¿ya? Y por eso esta parte se le conoce como el segmento dilutor. ¿Entienden eso o se lo pasaron eso de que hay una parte que es impermeable al agua, otra que es solamente permeable al agua y por tanto primero llega a ser hiperosmótico, después hiposmótico? Con esas palabras no, pero creo que sí. Ya, Como que, para que quede claro. Ya, esto tiene que ver también un poco con el manejo del agua y los solutos, que la rama ascendente delgada es más bien permeable al agua, pero no tanto a los iones, ¿ya? Por tanto, estoy botando agua, botando agua, botando agua, y, el, y, la, y por tanto el contenido del túbulo empieza a volverse hiperosmótico, ¿ya? Y aquí al revés, es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. Entonces, boto soluto, boto soluto, boto soluto, y el contenido aquí se diluye. Y por eso se conoce como el segmento dilutor. Ya, bueno, aquí no, más bien acá. ¿Ya? ¿Se entiende cómo eso? sí, sí. Así, ya. Eh, me adelanté mucho, ya. Entonces, como bien decimos, esta rama ascendente gruesa, como solamente permite el flujo de iones y no del agua, se conoce como el segmento dilutor. ¿Ya? Bueno, seguimos la siguiente parte en el túbulo contorneado distal. Aquí también vamos a tener bueno, la bomba sodio-potasio que nos permite tener este gradiente. Y aquí vamos a tener este canal que es el NSC, que incorpora sodio y ion cloruro, ¿ya? Y bueno, aquí también, como vemos aquí, tampoco permite la entrada del agua, por tanto también va a ser parte el contorneado distal del segmento dilutor. Bien, ya terminando, estamos ya en los túbulos colectores. En el túbulo colector cortical vamos a tener este canal que es el canal ENAC, que va a incorporar sodio, y también vamos a tener la bomba sodio-potasio eh, que va a incorporar incorporar dos potasios y expulsar sodio. Este transporte se hace en las células
principales, yo digo, sí, principales, porque recuerden que ahí están las células principales, las intercaladas, pero esas ya van participando más en lo que es lo que es la homeostasis del potasio, que eso es, también va a ser, creo que también va a tener una ayudantía de eso, y eso también es bastante más complejo, así que quédense aquí con solamente el movimiento del sodio. Aquí, sí, Castillo. Segmento dilutor sería todo lo impermeable, sí, porque en el fondo, como es impermeable al agua, cuando yo, fuerte que cuando estoy hablando de diluir se refiere a que estoy disminuyendo la concentración de iones, en el fondo estoy bajando su osmolaridad. Y por tanto, como es impermeable al agua, el agua se queda, pero los solutos salen y por tanto se diluye. ¿Te queda? Ya, bien. Ya. Y bueno, en el conducto conductor ya medular también va a ser por estos canales ENAC y también va a participar la bomba sodio-potasio que expulsa el sodio. Ya. ¿Alguna pregunta respecto de estos mecanismos? Aquí solamente vimos los distintos canales que van participando y todo. ¿Alguna pregunta de esto? Ya, si no hay, ya. Bien, ahora lo siguiente que vamos a revisar son mecanismos regulatorios. Aquí me hubiera gustado tener una diapositiva para clasificarlos, pero vamos a tener uno que es el balance tubulo-glomerular, que lo vamos a ver ahora, que, bueno, lo vamos a ver eh, ahí, ¿ya? Este es un mecanismo que actúa de forma independiente a controles hormonales y nerviosos. Ahí está. A controles hormonales y nerviosos, y la verdad más bien actúa cuando tengo variaciones de la tasa de filtración glomerular. Eh, Esto creo que también lo vieron en su clase, pero en el fondo la importancia de esto es que si yo tengo variaciones espontáneas en la tasa de filtración glomerular, este sistema actúa para que yo tenga una reabsorción de sodio eh, proporcional. Esto son variaciones más bien espontáneas y no están tan relacionadas con lo que van a hacer cuando tengo una desregulación del volumen extracelular o un aumento de este. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, tenemos que recordar cuáles son las distintas fuerzas que van regulando lo que es tanto sobre todo la reabsorción de sustancias desde el intersticio medular, o sea, perdón, desde el intersticio renal hacia los capilares peritubulares. ¿Recuerdan bien cómo funcionan las fuerzas de Starling en lo que es el movimiento de fluidos entre capilares y el intersticio? Eso es de cardio. Dígame si no, porque para saber dónde parto explicando esto. Ay, perdón, ¿Mm? no entendí bien la pregunta, si podría preguntar de Ah, nuevo. que si se recuerda lo de las fuerzas de Starling, ¿cuáles actúan las presiones hidrostáticas, oncóticas? Ah, sí, yo recuerdo que eran dos, pero la hidrostática que es la, como la que ejerce el agua para intentar salir, por decirlo así, y la Ujú. osmótica es la que ejercen como principalmente las proteínas o los homolitos para retener el agua. Ya, bien, bien, justamente eso. Entonces, ¿cómo funciona esto a nivel renal? Recuerden ustedes que los principales determinantes, como bien decía, eh, de la presión oncótica son más bien las proteínas. Y como recordarán ustedes, y esto es súper importante que lo tengan claro, el glomérulo es, no permite el paso de proteínas, ¿ya? Por ejemplo, la albúmina, que son las principales determinantes de la presión oncótica, y por lo tanto solamente voy a tener en la fracción de filtraciones que está, solamente, bueno, agua e iones, pero no realmente los determinantes de la presión oncótica, por eso se dice que aquí la presión oncótica es más bien cero. Y como estoy expulsando fluido, voy a terminar con una alta presión oncótica acá y una presión hidrostática más bien disminuida.
¿ya? Entonces vamos a seguir acá, y vemos que llegamos a esta parte del capilar peritubular con una alta presión oncótica, y si nosotros hacemos la diferencia de fuerzas que vamos a tener acá, vamos a ver, como vemos en este gráfico, que la fuerza, que la presión en el fondo neta son 17 milímetros de mercurio que van a ir hacia acá, ¿ya? Y por tanto se va a permitir la reabsorción de sustancia. ¿Alguna pregunta con esto? Mi vecino, último del chat. Yo no tengo ninguna pregunta. Ya. Bien. ¿Y por qué le expliqué todo esto? Me quedan 3 minutos. Ya. ¿Por qué es importante conocer esa fuerza? Porque si yo tengo, como vemos acá, un aumento de la tasa de filtración glomerular, voy a tener por tanto, una mayor, eh, por decirlo así, eliminación de líquido desde los capilares, y por tanto, como eliminé más fluido, pero las proteínas determinantes de la presión oncótica siguen igual, voy a terminar con una mayor presión oncótica. ¿Ven? Pasamos de 35 aquí a 40. Y por tanto, voy a tener una mayor fuerza que va a permitir reabsorber más sustancias, incluida dentro de ellas el sodio. ¿Ya? Entonces, si yo, en el fondo lo importante de entender esto es como voy a tener si yo tengo una mayor tasa de filtración glomerular más bien espontánea, esta mayor reabsorción va a permitir entonces poder reabsorber sodio de manera más o menos proporcional. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Ya, dicho esto, otros mecanismos que también están dentro de esto que se conoce como el balance túbulo-glomerular es que, aquí no le encontré ninguna foto, perdón por lo feo que es el PPT, pero si yo tengo una mayor tasa de filtración, no solamente voy a eh, filtrar más agua, sino además todos estos otros solutos que les hablamos, la glucosa, los aminoácidos, el lactato, y recuerden que en el túbulo contorneo proximal, el transporte de sodio está acoplado a todas estos otros componentes, y por tanto, si yo tengo una mayor filtración y por tanto una mayor disponibilidad de ellos en el túbulo, voy a poder reabsorber también mayor sodio, ¿ya? Y bueno, también, no es muy en detalle, porque esto también lo vieron bien en su clase, pero también hay mecanorreceptores en las células del túbulo, por ejemplo, microbiocélulas del túbulo contorneo proximal, el cielo de las células principales em, ya de los túbulos colectores, que lo que hacen es también detectan el mayor flujo, y por tanto van a también permitir una mayor reabsorción de sodio. ¿Ya? Ya. Ahora, algo importante que entender cuando hablamos de la regulación del volumen extracelular es que el cuerpo en sí no va a detectar que el volumen extracelular tuvo un aumento o una contracción. ¿Ya? ¿Qué es lo que el cuerpo va a detectar? Solamente algunas regiones de este líquido extracelular. Y aquí entra el concepto de lo que se conoce como el volumen circulante efectivo. ¿Y qué es el volumen circulante efectivo? Como vemos acá, la definición es que es el volumen de sangre funcional que refleja la magnitud de perfusión tisular. Así es muy simple, lo que detecta el cuerpo en verdad es la presión, la presión tisular de perfusión. No tanto así el volumen extracelular. Y esto es detectado por varoreceptores, que algunos ya los vieron en cardiovascular. Vemos receptores de los receptores que ya lo han visto, el seno carotídeo, el arco carotídeo. Aquí entra también el aparato yuxtaglomerular, que también funciona como un varoreceptor, y bueno, también varoreceptores de baja presión, que son los atrios cardíacos, por ejemplo.
Estos son como los más importantes. También hay otros que se escriben, por ejemplo, el hígado, que también puede funcionar, pero estos son los importantes. ¿Por qué hago la distinción en el... Voy a ver si me alcanza esta explicación para este tiempo. ¿Por qué es importante esta distinción del volumen circulante efectivo? Porque si bien en general, ya, si yo aumento el volumen extracelular, aumento el volumen circulante efectivo, es decir, aumenta la presión de la perfusión tisular, y si disminuye, baja. Hay ciertas patologías en las cuales esto no funciona bien. Ustedes ya les pasaron en cardiovascular un caso de insuficiencia cardíaca. ¿Recuerdan lo que era la insuficiencia cardíaca? ¿Qué es lo que se afectaba? Al final se afecta la capacidad del corazón para bombear sangre, disminuye el gasto cardíaco. Claro. Y si disminuyo la capacidad de bombear, ¿qué crees que pasa con el volumen circulante efectivo? Disminuye. Claro, pero disminuye la presión y una disminución del volumen extracelular. No. Ya, ya, eso es súper importante. Ustedes en biología van a ver también un poco esto, o deberían ver, que justamente insuficiencia cardíaca disminuye el volumen circulante efectivo, pero no es el volumen extracelular. Por tanto, hay una disociación entre esto que el cuerpo detecta y lo que realmente le está pasando a nivel homeostático. Y como el cuerpo piensa, oh, tengo poco volumen extracelular, activo toda esta serie de mecanismos que vamos a ver ahora, que lo que hacen es que retiene sodio. El cuerpo empieza a retener sodio, retiene agua, y como estoy reteniendo agua, pero realmente nunca hubo un cambio del volumen extracelular, eso empieza a generar un círculo vicioso en el cual la bomba se empieza a también a continuar dañándose porque le llega más volumen que no puede manejar. Entonces genera un círculo vicioso, y por tanto una de las medidas que hay que tomar en una persona con insuficiencia cardíaca es darles diuréticos para que boten sodio y por tanto no les empeore la patología cardíaca. ¿Ya? Eso para que se acuerden para cuando vean semio el otro año, cuando empiecen cardio en cuarto. ¿Ya? Entonces vamos a tener estos sensores, estos varoreceptores que van a detectar ya sea que tenga un aumento del volumen circulante efectivo o una disminución. Esto ya para restaurar la homeostasis de lo que es el volumen circulante efectivo. Y esto igual es importante porque si yo, bueno, salvo esto que expliqué, la insuficiencia cardíaca, eh, si yo tengo una pérdida de volumen de agua, voy a tener una menor presión arterial, y por tanto se va a afectar la perfusión en distintos órganos, sobre todo, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central. Y por eso es muy importante regular el volumen extracelular. Ya, uno de los mecanismos de regulación es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que algo vieron en cardio, pero lo vamos a volver a ver. Recordar los componentes del aparato yuxtaglomerular, que son las células mesangiales, junto a la matriz extraglomerular, la mácula densa, que es esta parte, estas células de la rama ascendente gruesa y del túbulo contorneado distal, y las células granulares. Ya, estos son los tres componentes. Eh, Ahora bien, ¿qué es lo que va a permitir al sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando tengo una disminución del volumen circulante efectivo? Es retener sodio para de esa forma volver a la homeostasis y poder aumentar el volumen circulante efectivo. ¿Ya? Em, Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo que hacen las células granulares del sistema renina-angiotensina-aldosterona es secretar renina. La renina lo que va a hacer es activar esta proteína que es el angiotensinógeno, que proviene del hígado, a angiotensina 1. La angiotensina 1 pues se va a ir a los pulmones, donde está la enzima convertidora de angiotensina, que tiene un receptor que es bastante conocido porque por ahí el receptor para lo que es el COVID, pero no es para no es para el COVID, es para esto, para la angiotensina, y convertirla a esta hormona que es la angiotensina 2. Y que la angiotensina 2 ya vamos a ver que tiene varios efectos. ¿Y cómo se estimula la secreción de renina? Bueno, primero, como ya mencionamos, la arteriola aferente se comporta como un vasoreceptor de alta presión, y por tanto, cuando la presión de perfusión real disminuye, porque tengo un menor volumen circulante efectivo,
se va a estimular la secreción de renina. Se me va a acabar el tiempo, así que voy a cerrar la sesión. El link es el mismo. ¿Ya? Así que, Ya, nos vemos. no te- Ya. Me quedé en la secreción de renina. Ya. Entonces, si yo tengo una baja presión, las propias arteriolas aferentes, porque recuerden que yo tengo una arteriola aferente, glomérulo eferente, la aferente dice, oh, tengo baja presión, célula granular secreta renina. ¿Ya? También otro estímulo es la actividad nerviosa simpática, que bueno, por receptores beta adrenérgicos, si yo tengo baja presión, sistema nervioso, recuerden cardiovascular, se va a activar y por tanto va a estimular la secreción de renina. Y también el tercer estímulo es lo que se conoce como el feedback túbulo-glomerular. Y eso va a depender del aporte de sodio, bueno, de sodio y cloruro a la mácula densa. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí este mono nos presenta la situación inversa. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo un alto volumen de circulante efectivo? Voy a tener una mayor filtración, aumentar la tasa de filtración glomerular, y por tanto voy a tener una mayor disponibilidad de sodio, cloruro y potasio a nivel de la mácula densa, ¿ya? Y esto va a generar una mayor actividad de la bomba sodio-potasio, y eso va a generar, bueno, ADP, y ADP junto a ATP van a unirse a receptores que lo que van a hacer es inhibir la liberación de renina de las células granulares, y también va a haber, bueno, vasoconstricción de la arteriola aferente, porque también una cosa importante es que no solamente regulamos la vasoconstricción o dilatación de las arteriolas aferente y aferente, no solamente para regular la filtración glomerular, sino además para que la tasa de filtración no aumente o disminuya mucho, porque si está muy aumentada, eso también va a empezar a dañar el riñón. Entonces, por más que yo quiera expulsar, a lo mejor, por ejemplo, expulsar sodio aumentando la filtración glomerular, tampoco va a ser tan alta porque si no empiezo a dañar el riñón. Entonces, este mecanismo también actúa no solamente para la regulación del sodio, sino además para que la tasa de filtración glomerular no sea muy alta y por tanto empiece a dañar el riñón. Entonces, al revés, si tenemos poco volumen circulante efectivo, voy a tener una menor tasa de filtración glomerular, va a incorporar menos de estos iones y por tanto va a ocurrir el efecto contrario, aumenta la liberación de renina y además va a haber vasodilatación de la arteriola aferente para que al revés no disminuya mucho la tasa de filtración glomerular. ¿Alguna pregunta a esto? Acuérdense bien, una cosa es lo que vimos antes, que era el balance túbulo-glomerular, y esto es el feedback túbulo-glomerular. ¿Ya? Porque si le aparece en la prueba, para que no se enreden cuál es cuál. Uno es un mecanismo que no tiene nada que ver con hormonas, y esto es solamente con las propias como propiedades físicas del movimiento de fluidos, y esto es otro mecanismo ya un poco más hormonal. O sea, no hormonal, pero que tiene que ver con otro mecanismo. Ya, entonces, ¿cuáles son los efectos eh, de sistema? Bueno, vamos a tener tanto la angiotensina 2 como la aldosterona, que se me olvidó decir, no lo dije acá, que además la angiotensina 2 va a estimular desde la glándula suprarrenal la secreción de aldosterona, que la aldosterona también va a participar tanto del balance de sodio, pero también del balance de potasio por sí solo. ¿Sí? Eso, bueno, eso ya también es otro tema, pero la aldosterona se secreta tanto por la angiotensina 2, pero el propio potasio también estimula su secreción. Y bueno, ¿cuáles son los efectos de la angiotensina 2? Bueno, como vimos acá, la estimula que se libere aldosterona, y también tiene un efecto a nivel de las arteriolas del riñón, sobre todo de la arteriola eferente. Va a haber una constricción de la arteriola eferente. Ahora,
para que, por si lo leen, em, tanto la arteriola aferente como la eferente son en sí sensibles a la angiotensina 2. Pero ¿por qué eso contrae solamente? ¿Por qué la constricción es más fuerte en la arteriola eferente? Porque voy a tener las prostaglandinas, que son producidas por el endotelio, que tienen un efecto vasodilatador de la arteriola aferente, y por tanto no va a estar tan afectado por la angiotensina 2, y por tanto se permite que aumente, por tanto, la filtración, la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Y, y bueno, ¿se entiende esto de por qué aumenta la tasa de filtración por la constricción? Esto es como tema de otra de las clases, pero igual es importante que lo entiendan. Entonces, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Aumentar la tasa de filtración glomerular? Bueno, mecanismo súper parecido a lo que ya vimos en lo que era el balance túbulo-glomerular, porque si yo aumento la tasa de filtración glomerular, y por eso les voy a poner esto un poco para que lo entiendan, voy a disminuir la, la presión hidrostática del capilar peritubular, porque en el fondo aquí tengo una vasoconstricción, claro, aumentó la tasa de filtración, pero también disminuye el flujo sanguíneo renal desde aquí hacia adelante, y eso en el fondo va a disminuir la presión hidrostática, y de esa forma también aumenta la fuerza de filtración hacia los capilares peritubulares. Y por otra parte también, similar a también el balance, si yo tengo una mayor tasa de filtración glomerular, va a haber también esto que ya vimos, que incorpora una mayor cantidad de glucosa, de aminoácidos, y también, como ya vimos, van a permitir que se acople el sodio a su reabsorción, y voy a reabsorber una mayor cantidad de sodio. Pero no solamente tiene la angiotensina 2 efectos a nivel de las arteriolas, sino que además, bueno, se me olvidó esto acá, que podemos tener una disminución de la presión arterial, disminuye la filtración glomerular, y por tanto menor aporte de sodio a la mácula densa, aumenta la cantidad de renina, aumenta la angiotensina 2, aumenta la arteria arterial eferente, y por tanto eh, se inhibe este efecto de la menor presión hidrostática glomerular. Y además, como disminuye la resistencia arterial aferente, también eh, se permite también restaurar no solamente la reabsorción de sodio, sino que además se restaura lo que es la tasa de filtración glomerular, que tampoco puede bajar mucho, porque el riñón también tiene que filtrar otros elementos. Y bueno, también tiene en sí otros efectos ya, pero a nivel de los túbulos. Por ejemplo, estimula la actividad de varios de los canales que ya vimos, del túbulo contorneo proximal, este intercambiador de sodio protones, en la rama ascendente gruesa también este sodio protones, y el sodio potasio 2 cloro, y en el túbulo contorneado distal está transportador de sodio y cloruro. Y no solo escribí acá, pero también estimula la actividad de la bomba sodio. No está, no está acá. Bueno, también activa, aquí está, la bomba sodio potasio. Entonces no solamente los efectos que vemos, sino además estimula en sí todos estos canales que permiten la reabsorción de sodio. Y como vemos también, secretamos aldosterona, y la aldosterona también va a, a generar efectos a nivel de los túbulos, principalmente en las partes más distales, en los túbulos contorneado distal y en los conductos colectores. Como vemos, se aumenta la expresión de los canales sodio-potasio. Como vemos, acá está, ¿sí? Hay una mayor síntesis de estos canales, aumenta la cantidad de los canales ENAC que reabsorben el sodio, también aumenta la cantidad de canales ENAC activados, ¿ya?
Y hay un aumento de la actividad mitocondrial que también es muy importante para la generación de ATP y la actividad, por tanto, también de estas bombas sodio-potasio. Entonces, también el efecto neto es un efecto más bien a nivel del transporte y de estos canales de la aldosterona. Bueno, también podemos acá lo que es la estimulación de los canales de potasio, pero eso ya es parte de la regulación del potasio. Bien, otro sistema que se activa también, recuerden, tengo estos otros vasoreceptores, no solamente el riñón, sino los cardiovasculares, aórtico, todo lo que es los de alta presión, que lo que hacen es el sistema nervioso simpático y que tiene, bueno, en sí libera noradrenalina, que en el riñón tiene dos efectos directos. Uno que se ve más bien en condiciones muy extremas de hipovolemia, que es que se reduce, como vemos acá, el flujo sanguíneo renal al hacer una vasoconstricción de la arteria aferente y por tanto reduce la tasa de filtración glomerular. Entonces eso genera, bueno, uno, que a nivel sistémico no se disminuye mucho la presión arterial y además evito una mayor excreción de sodio. Ahora, ojo que esto, la verdad es que es a concentraciones muy altas de noradrenalina, se ve cuando un paciente ya está en hipovolemia, casi choqueado, se ve realmente el mecanismo. A concentraciones más o menos, situaciones igual no tan extremas, la verdad es que la noradrenalina no tiene tanto este efecto, sino que va a tener otros efectos, por ejemplo, no tampoco les tengo un mono, pero va a activar, se van a ir a receptores alfa-adrenérgicos en el túbulo contorneo proximal y, chuta, aquí se me falta una palabra, pero aumenta la actividad del NHE3, que es el intercambiador sodio-potasio, perdón, sodio y protones, y la bomba de sodio-potasio vasolateral. Y además, como también ya vimos, también va a estimular a las células glandulares para que aumenten la liberación de la renina. Bien, ya nos quedan solamente dos reguladores. La arginina vasopresina o la antidiurética, se lo pongo como arginina vasopresina porque el profe les gusta ponerle ese nombre, que si bien es una hormona que más bien participa de lo que es en la regulación de la osmolaridad, que recuerden, eso ya es otros mecanismos renales de reabsorción de agua, pero también la disminución de la presión arterial también va a estimular su producción. Bueno, como vemos, tiene también una serie de efectos que van a aumentar el volumen circulante efectivo, perdón, el volumen extracelular. Por ejemplo, la sed, va a estimular la sed, que como incorporo más líquido, va a aumentar el volumen extracelular. Y en el riñón, aumenta, como ya dijimos, lo que es eh, la retención de agua por las acuaporinas. ¿Ya? No vamos a ver el mecanismo en detalle, pero eso también aumenta el volumen extracelular y en lo que se refiere al transporte del sodio, aumenta también la expresión de canales, similar a lo que vimos un poco con la aldosterona. Aquí se los puse en la rama ascendente gruesa, lo que es el canal este de sodio, potasio 2-cloro, en el contorneo distal, los ENAC y los NSC, y en el contorneo, en el colector cortical, los ENAC. Y ya para ir terminando, eh, vamos a tener los péptidos natriuréticos, el péptido natriúrico auricular, que es el BNP, que es producido por el ventrículo, que tiene, la verdad, el mismo efecto, y que esto, bueno, ya lo vieron un poco en cardiovascular, no, de hecho sí, lo vieron en cardiovascular, de hecho me robé el mono de la clase que tuvieron ahí, que ejerce el efecto contrario, todo lo que ya vimos aumenta la retención de sodio para aumentar el volumen extracelular, pero va a ser al revés, se va a activar, recuerden ustedes, cuando tengo un volumen extracelular, por tanto un volumen circulante efectivo muy alto, y yo quiero disminuir. Entonces aquí vemos distintos estímulos, que es la extensión de los atrios, una exceso de estimulación simpática, también la propia angiotensina 2 va a estimular que se produzcan estos péptidos que tienen una serie de efectos bastante importantes.
Bueno, uno de ellos es la vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la aferente, que si aumento la vasodilatación de la aferente y contraigo la aferente, el efecto es que aumenta el filtrado glomerular y por tanto la carga filtrada de sodio. También va a directamente inhibir en las células granulares la secreción de renina. También de forma directa va a inhibir la secreción de aldosterona no solamente por que produzca una menor angiotensina 2 por la baja renina, sino que directamente se va a la suprarrenal y va a inhibir la secreción de aldosterona, y además tiene efectos a nivel de los túbulos, ¿ya? Sobre todo en el túbulo cortical, perdón, túbulo colector medular, donde se inhiben los canales de sodio, que recuerden son estos canales en ACA. Y ya para integrar un poco todo este bla bla que le di, si yo tengo un menor volumen circulante efectivo, ¿qué es lo que va a pasar? Este va a ser detectado por todos estos receptores, algunos ya los vimos, el arco aórtico, el seno carpídeo, estos que son un poco menos importantes, y los de a nivel renal. Entonces, estos activan el sistema nervioso simpático, por todo este efecto nervioso viajan al tronco cefálico, al cerebro, y por tanto se activa el sistema nervioso simpático, y tanto el sistema nervioso simpático como los propios varoreceptores renales activan el aparato extraglomerular, secreta renina, angiotensina 2, también aldosterona, y entre estos dos van a generar distintos cambios, todos estos cambios hemodinámicos que ya vimos, ¿sí? La vasoconstricción de la arteria aferente, se estimulan todos estos canales que reabsorben el sodio. También se secreta arginina vasopresina, que también tiene los efectos que ya vimos, también a nivel de los canales, y también como estimula la sed y estimula la retención de agua, también aumenta el volumen extracelular, y se va a inhibir lo que son estos péptidos natriuréticos, como el natriurético auricular, y el efecto neto es que se retiene sodio, retengo sodio, lo sigue el agua, y por tanto voy a aumentar el volumen circulante efectivo y voy a restaurar la homeostasis de lo que es el líquido extracelular. Y bien, con eso terminamos esta ayudantía. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, no. Ya, gracias. Ya, bueno, como ya dije, la ayudantía se las voy a... Ya está por Instagram, así que se las voy a subir al canal de YouTube. No se lo mando directamente a la delegada. Así que eso, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta en el entretiempo, de aquí que tengan la prueba el 15, igual me pueden contactar. O se le manda la pregunta a la delegada y yo se la respondo. Y bien, si nadie tiene más preguntas, están libres. Bueno, tiene además el ECOE, así que eh, ánimo con eso, les queda poco, les queda poco. Ya, gracias por todo, te pasaste. Chao, muchas gracias. Chao.